Sábado de nuevo. Creo que la primera lección espiritual que hoy podemos sacar es que en medio de la oscuridad brille ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque en realidad venimos luces más, luces menos, pantallas más, pantallas menos, vinimos todos necesitados de escuchar el mensaje de Dios, de leer la Biblia, y bueno, es mi deseo que eso pueda ser lo primero y principal en esta mañana. Bueno, es un gusto para mí, gracias por la invitación de poder abrir hoy la Biblia. Ya hace un año y 3 meses que estamos por acá con mi familia. Les traigo saludos de mi esposo Matías, que él está en Junín, un poquito retiradito, así que allá visitando a los hermanos desde ayer, así que bueno, traigo sus saludos y bueno, vine acompañada de mis guardaespaldas, de mis hijos, de Miki y Emi, así que bueno, hermanos, qué lindo que podamos estar hoy acá, a pesar de los pronósticos, pero afuera miren cómo entra ese sol precioso, así que vamos entonces a continuar. El título del sermón de hoy es 2 veces por el mismo camino. ¿Les ha pasado alguna vez tener que transitar 2 veces un mismo camino, geográficamente hablando? Porque se hayan perdido, porque falló el GPS, se tildó, nos quedamos sin señal, porque el guía que iba con nosotros, el copiloto, estaba un poco mareado y desconcertado, y tuvimos que recorrer y dijimos, por acá ya pasé, por acá ya pasé, por acá ya pasé. Estaba ese negocio, estaba... ¿Y qué sentimos? Como que estamos perdiendo un poco el tiempo, ¿o no? El desconcierto, la duda, la falta de, a veces nos lleva a replantearnos, ¿y estaré en el camino correcto? Y ustedes saben que en la Biblia está registrado, como escucharon en la lectura bíblica, un viaje que hicieron 2 personas 2 veces, con diferentes motivaciones, con diferentes convicciones. Y me van a acompañar entonces a Lucas capítulo 24. El último capítulo de Lucas es maravilloso. Comienza relatando la resurrección de Jesús. Digamos que es el contexto de lo que después sucede. Vamos de paso a leer un poquito antes del capítulo 24, solamente unos versículos antes. 24, por ejemplo, versículo 5, dice: y como ellas sintieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos ángeles preciosos, entonces les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahí tenemos una primera pregunta que nos contextualiza un poquito en estos viajeros. Ya Jesús había resucitado, pero había desconcierto, había duda, había incertidumbre. Jesús no estaba en la tumba, creer o no creer a estas mujeres. Pero noten ustedes que esta primera pregunta es clave para lo que va a pasar después. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué pierden el tiempo acá si Él ya se los había dicho? Entonces, ahora sí, vamos al viaje número 1, que es un viaje que hace Cleofas y otro discípulo del que no se dice el nombre. Eran 2 discípulos que habían estado en el momento justo, en toda esta movida de lo que pasó con Jesús, en los comentarios, en el detalle, en los procedimientos políticos, en el juicio, en el resultado triste y chasqueante para ellos. Estos 2 comienzan un viaje, dice allí el versículo 13, el mismo día que pasó lo de la resurrección. Ese mismo día, con toda esa cabeza llena de información, estos 2 discípulos, dicen, iban a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, aproximadamente unos 11-12 kilómetros. Y ahí nos situamos, hermanos, en nuestro primer viaje. Ellos emprenden un camino
de Jerusalén a Emaús, una aldea pequeñita. El espíritu de profecía dice que ese camino era un tanto peligroso y feo, podríamos decir. ¿Vieron cuando agarramos un camino con pozos, con piedras, Bueno, había rocas bastante resbaladizas, por ratos o por tramos estaba bien, pero da la sensación de que era un camino complicado. Lo bueno es que ellos lo emprenden de día, todavía no caía el sol. Apenas ellos comienzan a caminar, cuenta el relato bíblico, si ustedes me acompañan, versículo 14, iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido, o sea que venían como súper conectados con esa discusión. Yo me imagino un diálogo activo. ¿Ustedes vieron alguna vez dos personas metidas, perdónenme los caballeros, dos hombres hablando de fútbol, ¿no? Tucu, y dale, sí. Bueno, acá, salvando las diferencias, estaban totalmente empapados de lo que había pasado y venían discutiendo, venían eufóricos, venían seguramente haciendo, ¿no?, énfasis con sus manos, con su lenguaje corporal. Y es entonces donde, mientras ellos iban hablando y discutían, dice la Biblia claramente que el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Claramente ellos no sabían quién era esta persona. Además de la falta de sueño, del desaliento, de la tristeza, literalmente ellos lloraron en este camino, venían acongojados. Dice las Sagradas Escrituras que sus ojos fueron velados y ellos no lo reconocieron. El espíritu de profecía dice que estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no lo observaron detenidamente. Yo por ahí me pregunto, si ellos lo hubiesen observado detenidamente, tal vez se hubiesen dado cuenta, porque hubiesen visto su rostro, hubiesen atinado a ver sus manos, que la vieron después, ¿verdad? Pero dice que ellos no se detuvieron, es como que alguien a ustedes se les sume y, sí, alguien más, y sigamos. Pero, dice el espíritu de profecía, Jesús anhelaba consolarlos. Y me viene a la mente esta figura de un padre con un hijo confuso, haciendo un berrinche, desconcertado, y él queriendo hacer algo que todavía no podía, que era revelárseles. Yo muchas veces me pregunté en este texto bíblico, ¿por qué Jesús no se sacó, no? Por ahí me lo imagino con una capa, una capucha, y decir, hola, soy Jesús, acá estoy, ¿por qué están tristes? Hermanos queridos, Jesús puede revelarse, puede obrar un milagro directamente en tu vida, pero primero necesita hacer otra cosa. Y es ahí donde irrumpe Jesús. ¿Y qué les dice? Versículo 17. ¿Qué conversan entre ustedes mientras andan? ¿Y por qué están tristes? Primera pregunta. Una súper pregunta. En ese caminar, en ese desconcierto, en esa discusión, ¿qué es lo que tanto hablan y por qué sus rostros están así? Yo creo que es la primera lección que podemos sacar de este camino y de este viaje. Si alguien nos preguntase, ¿qué conversamos nosotros, los adventistas del séptimo día? ¿En qué andamos? ¿Cómo nos ven el rostro? ¿Cómo está tu rostro? ¿Qué temas ocupan tu mente? Indudablemente el tema que ocupaba la mente de ellos era un tema trascendente e importante, porque no era nada más ni nada menos que lo que había pasado ¿con quién? Con su maestro, con Jesús. Entonces ellos es como que hasta se lo toman a mal a estas preguntas. No sé si les da esa sensación a ustedes. Si seguimos el relato, versículo 18, dice, entonces uno de ellos, Cleofas, le dijo, ¿pero él es el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Y Jesús, provocando, ¿no?, esa reacción, dice, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Hermanos, qué pequeños que somos ante las preguntas de Jesús. Nos enrollamos a veces en tantas cosas y lo tenemos al lado nuestro.
Porque Jesús hasta con una paciencia inmensa le habrá dicho, a ver, ¿qué? ¿Me contás? ¿Qué pasó? Yo ya sé todo, acá estoy. Lo que están buscando, acá está. Lo que ustedes tienen miedo, acá está. La evidencia más grande de tu fe, acá está. Es entonces donde ellos empiezan con un libreto precioso. ¿Qué le dicen? Vamos a ir destacando algunas cositas. A partir del versículo 20, dice, 19. Ellos le dijeron, ¿y lo de Jesús de Nazaret? Un profeta poderoso en obra, en palabra, en todo el pueblo. Ellos reconocían el lugar que Jesús había ocupado. Y continúa, versículo 20. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo y se volvieron, contándonos que habían visto una visión de ángeles, diciéndonos que Él vive. Algunos de los nuestros fue al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero, qué significativa esta palabrita en este discurso, ¿no? Pero no lo vieron a Él. Y ahí yo creo que estarían a punto de derramar una lágrima, porque el relato me da la impresión como de alguien cuando está embalado en contar algo. Pasó esto y esto, y hasta hoy mismo, y hasta las mujeres, y recién alguien fue a ver el sepulcro. Es como que está totalmente desbordado, pero chasqueados. Pero Él ahí no estaba. Y ahora, eso estamos discutiendo. Entonces, en medio de este camino, que más o menos podría haber durado unas 2 horas, qué lindo, hermanos, caminar 2 horas con Jesús. ¿Cuánto estamos caminando con Él todos los días? En este caminar, Jesús entonces, versículo 25, dice, bueno, qué trabajito que tengo acá. Y casi que los reprende con una pregunta otra vez. La segunda pregunta. ¿Se acuerdan? La primera era, ¿qué están discutiendo y por qué están así sus rostros? Y ahora esta segunda pregunta, Jesús les dice allí, versículo 26, vamos del 25, perdón. Simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. Y están signos de admiración. Entonces va la pregunta, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Hermanos, Jesús toma el rol de maestro. Se baja nuevamente a nuestra humanidad incrédula y entonces dice el relato bíblico que acá viene, digamos, un impacto grande en este camino, que Él le habla acerca de todo lo que estaba escrito. Jesús, podríamos decir, abrió la Biblia y empezó. Vamos a la clase número 1. ¿Se acuerdan cuando vimos esto y esto y esto? Y dice que desde Moisés, pasando por todos los profetas, hasta los salmos, es decir, todo lo que estaba revelado hasta ese momento, como lo que nosotros tenemos hoy aquí en nuestras manos, la Biblia, Jesús, ¿qué hizo? Se lo dijo, se los recordó. Podemos decir que fue el mejor estudio bíblico que ellos recibieron. Ahora yo pensaba, ¿no? Y digo, en nuestro caminar, Él podría haberse revelado y evitarse 2 horas de bla, 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 no de Moisés, del pueblo de Israel, de lo que pasó, de los milagros, de que Él ya había dicho que al tercer día iba a resucitar. De hecho, ustedes saben que hasta los principales, hasta todo el séquito allí de los gobernantes tenía muy en cuenta que Jesús había dicho eso. Pero ellos olvidaron lo que no tendrían que haber olvidado. Jesús había cumplido su primera promesa de que iba a nacer como un niño. Y ahora esta última, ¿qué había pasado? No iba a ser la excepción. Jesús iba a resucitar.
Entonces Él se toma el trabajo en este camino. Yo creo que gran parte de ese camino de Emmaús, Jesús abre las Escrituras y tiene como objetivo principal cimentarlos en el escrito está. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros cimentados en un momento de duda, de desconcierto, a veces de falsas doctrinas o interpretaciones? ¿Estamos acudiendo a las Escrituras? ¿O solamente decimos, no, Jesús es mi amigo, Él me ama, está conmigo, como cantamos? Y nos quedamos solamente en una dimensión emocional. Yo te quiero decir que Jesús se conmovió al ver a los discípulos, pero no se quedó solamente con lo emotivo. Él primero buscó cimentarlos en su palabra, para después revelarse. Entonces, no está mal que uno se emocione, por supuesto que no. No está mal buscar un milagro de esos que decimos, uy, qué milagro, qué testimonio sería esto. Pero lo que Dios hoy quiere para nosotros y para tu experiencia individual es que estés cimentado en el escrito está. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar identificados con lo que creemos, con lo que somos. ¿Dónde está aquel versículo? ¿Dónde está esta promesa? ¿Qué va a pasar en los tiempos que ya estamos viviendo? ¿Cómo estamos con las profecías? Y escuchamos algo y nos alarmamos, ¿no? Y nos da miedo. Tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Ustedes saben que leyendo, por supuesto, este incidente, el deseado de todas las gentes, allí hay una partecita donde dice lo siguiente: por primera vez desde la entrega de Cristo, ellos empezaron a sentirse esperanzados. Cuando ellos escucharon de Jesús esta explicación de las Sagradas Escrituras, recién ahí empezaron a sentir ¿qué cosa? Esperanza. Es hermoso escuchar testimonios, pero quiero decirte que lo único que te va a cimentar y te va a sostener en este tiempo que estamos viviendo es una experiencia verdadera con las Sagradas Escrituras y con Jesús. Individual, un estudio exhaustivo de la Biblia. La muerte de Jesús, dice Elena de White, fue la desesperanza de estos discípulos, pero a través de las Escrituras era ahora la prueba de la fe de ellos. O sea, lo que era desesperanza ahora se transformaba en una prueba, en una convicción. Entonces, yo decía este primer viaje. En los versículos 28 y 29, si ustedes me acompañan, que es uno de los textos que se leyó en la introducción bíblica, noten que es más cortito, de paso, antes de leerlo. Es mucho más largo el relato de lo que ellos hablan que de lo que Jesús les dice. ¿Notaron? Jesús irrumpe con una pregunta y luego se resume acá en el Evangelio de que Él le explicó Moisés, los profetas, los salmos, y les hizo todo un reconto de la historia bíblica. Lo que me lleva a pensar de que los seres humanos a veces argumentamos mucho y escuchamos poco. En el versículo les decía 28 y 29, dicen que ellos ya estaban llegando a la aldea. ¿Cuál era? Emmaús, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, acá va otra estrategia de Jesús que me encanta, ¿no? Porque Él dice, a ver si realmente ellos me quieren seguir escuchando sin saber quién sois. Entonces dice que Él hizo como que iba más lejos. ¿Vieron como cuando ustedes van, ¿no?, caminando y de repente vienen entusiasmados y de repente uno como que empieza a caminar más lento y lo vamos dejando más atrás? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona que queremos, dale, vení, ¿qué te pasa? ¿No? Jesús se queda un poquito más lejos y es entonces donde ahí está
una decisión súper importante para tu caminar con Jesús. Dice el versículo 29 que ellos lo apremiaron a quedarse. Ya había oscurecido, era peligroso. Entonces ellos, más allá del peligro, porque le dijeron, se hace tarde, el día declinado, pero dice que ellos lo apremiaron a quedarse. ¿Qué les dice eso? ¿Le habrán insistido? Sí, seguramente. Dale, pero por favor, por favor. Podemos destacar la hospitalidad de ellos, pero sin duda los discípulos, hermanos, querían seguir escuchándolo. Porque por primera vez, como les compartí recién, ellos empezaron a sentirse esperanzados. Y qué lindo es estar con una persona que nos hace bien. De paso, para los más jóvenes que están acá. Chicos, qué lindo que busquen buenas influencias para su vida. Gente que nos haga sentir bien, que nos acerque a Jesús. Entonces, dice allí un poquito más adelante, entró pues a quedarse con ellos. Y cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces se abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Qué cortita fue esa. A mí me hubiese gustado que Jesús ahí cuente que se quedó un poco más, que se hayan abrazado, pero volvemos otra vez, ¿no? A quedarnos en lo emotivo, que no está mal, pero Jesús quería darles un único mensaje. Cimentados en el escrito está, y la evidencia de que soy yo. Ellos, dice el espíritu de profecía, que lo reconocieron por las heridas de sus manos cuando manipuló, ¿no? Allí el pan, cuando partió, cuando oró, cuando les dio. Y seguramente los habrá llevado a la memoria ¿a dónde? ¿A dónde? Exactamente. Cuando Jesús partió también el pan aquella vez en el aposento alto. Si los discípulos, dice el espíritu de profecía, no hubiesen insistido en que Jesús entrase con ellos sin saber que era Jesús, no habrían sabido que su compañero de viaje era el mismo Señor resucitado. Solamente por el impacto de lo que Jesús les había contado en el camino, ellos sintieron necesidad de más, sin saber que era Jesús. Pero si ellos no le hubiesen insistido, ¿qué dice Elena de White? Y hubiese sido alguien más que fue re bueno, que supo de la Biblia, que me animó, que me alentó, pero no se hubiese cerrado esa escena de decir, era Jesús, era mi Salvador, era la evidencia, era el chiquitín que me faltaba, era la solución a mis conflictos doctrinales, era la solución a mis conflictos en casa. De paso, hermanos, invitamos a Jesús todos los días a nuestra casa, abrimos la Biblia todos los días. Y es entonces donde está esta pregunta que a mí me encanta, si ustedes me acompañan ahí, el versículo 32. ¿Se acuerdan que Jesús primero hace dos preguntas? ¿Qué están hablando y por qué están tristes? La segunda pregunta entonces, pero ustedes no sabían que era necesario, ¿no? Como que remueve un poco sus creencias, pero ahora los que preguntan y hacen una pregunta más bien reflexiva son los discípulos, llorando de emoción, y dicen, versículo 32, y se dijeron entonces unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermanos, cuando las Escrituras impactan en tu vida, arde. Dan ganas de contar, dan ganas de hablar, dan ganas de compartir, dan ganas de postear cosas, dan ganas de buscar un estudio bíblico, dan ganas de interesarnos en el otro, en definitiva. Nunca la palabra va a ser recibida y va a quedar ahogada y va a quedar enraizada solamente para mí. Jamás. Es entonces donde estos discípulos sacan un pasaje a otro camino, a otro viaje. ¿Qué hacen? ¿Me acompañan en el siguiente versículo?
Después de esa pregunta, versículo 33, ¿qué dice? Y levantándose a los 2 días, al rato, después que hicieron la digestión, que comieron el pancito, no, la Biblia da en muchas ocasiones este sentido de premura, de apresuramiento, inmediatamente, al instante. ¿A qué le suena? A milagros de Jesús. Muchos relatos destacan esto de lo inmediato. Y acá no es un detalle menor. Dice que en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, ¿a dónde viajaron? Transcribí, mejor dicho, un pedacito de tal cual lo decía el libro El deseo de todas las gentes, porque dice, ya no pueden mantenerse sentados, conversando, teniendo esa gran nueva que comunicar, describiendo cuando ellos estaban ahí por comer, por cenar. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan de probar la cena y llenos de gozo, y acá va el pasaje, inmediatamente vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron y apresurándose van a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. Ahora yo digo, había que tener ganas para salir de noche, no sé si hacía frío o no, ya conocían cómo era ese camino. Ellos de hecho lo habían transitado de día, pero ¿en qué? En la oscuridad espiritual. Ellos lo transitaron de día y en la oscuridad espiritual. Pero ahora, ¿cómo era la situación? Lo transitan de noche, pero con luz espiritual. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces ahí ellos se apresuran, si seguimos el relato, se levantan, van a Jerusalén y Elena de White describe todos los obstáculos, de hecho se habrán demorado un poco más en llegar, pero iban con tanto entusiasmo, iban con ese ardor dentro de ellos, que van a contarle a los discípulos y a contagiarles y a decirles de que ya está, era Jesús, era así, se resolvió el misterio. Ahora sabemos lo que tenemos que ir a predicar. Y no es un dato menor, hermanos queridos, querida iglesia, que ellos a quién van a animar. A gente ajena, a gentiles, a los gobernantes o a los suyos. Esto me lleva a pensar también de que el primer trabajo misionero tenemos que hacerlo con nosotros también. Fortalecernos, juntarnos a orar, a estudiar la Biblia. Seguramente lo estás haciendo, pero ¿por qué no intensificar un poquito más? Tener una intención cuando hablo, cuando escucho, cuando leo. Todo está bueno, todo está espectacular. Venir a la iglesia, cantar, estar en el coro, donar, todo está perfecto, todo suma y hace bien. Pero tu intención misionera está bien focalizada solamente con eso, ¿o será que hay algo más que Jesús quiere pedirte hoy? Cuando leemos ahí un poquito más, versículo 34, cuando ellos decían, es verdad, el Señor resucitó y apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron a partir del pan. Más adelante, si ustedes me acompañan, en el versículo 45, me encanta esta expresión nuevamente porque dice que Jesús les abre el sentido para que entendiesen ¿qué cosa? Todavía las Escrituras, faltaba más entendimiento, faltaba más convicción, más memoria, ¿no? De parte de ellos, de lo que se les había dicho. Entonces Jesús abre el entendimiento de ellos
Y en el versículo 49 también nos da esta sensación de la promesa. Les enviaré la promesa de mi Padre, pero permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Estaba la promesa del Espíritu Santo, que nosotros también la tenemos. La Biblia, el Espíritu Santo y una misión que tenemos que cumplir. ¿En qué parte del camino estás? ¿Estás todavía de Jerusalén a Emaús? ¿O ya estás con el pasaje de vuelta? De Emaús a Jerusalén. Vos sabés que a Jesús no le importa si tenemos que transitar 2 veces el mismo camino. Si tenemos que tropezar 2 veces con esa misma piedra. Si tenemos que discutir 2 veces el mismo tema con alguien, como hacía Cleofa y el discípulo, a él no le importa eso. Lo único que a Jesús le importa, querido hermano, querida familia, es que estés cimentado en su palabra. En su palabra. Creo que fue el año pasado, yo les conté una partecita chiquita de un testimonio cuando nací, cómo mi familia conoció la iglesia. Les conté una primera parte donde Jesús contestó una oración muy especial, porque ya los pronósticos eran complicados. Pero no terminé la historia, hoy voy a contarles la parte 2. Bueno, la parte 1, los que no la escucharon, después se las puedo contar. Pasaron los años y cierto día mi mamá se enferma, estaba muy mal, y a nosotros, yo estaba con uno de mis hermanos, nos llevan a la casa de mi abuela para que nos cuiden, éramos muy chiquititos. Y es entonces donde ahí en una cama, enferma, sola, mi mamá escucha que alguien golpea la puerta, ¿no? Y era una vendedora de ropa, la hermana Dina Martínez, yo me la acuerdo súper bien. Ella estaba vendiendo ropas y le dice, no querés comprar una media. A mí me hizo acordar mucho a los valdenses, ¿no? Porque ella en realidad venía con otra intención. Y le ofreció unas mediecitas, una ropita. Y mi mamá estaba descorazonada. Estaba, creo que como estos 2 discípulos. Y le dice, sí, pero estoy sola, la verdad que estoy enferma, extraño a mis hijos. Y esta hermana muy atinadamente le señala por la ventana de su habitación, pero ahí tenés una Biblia. Y sí, pero no la entiendo. La verdad, ya recorrí iglesias, no pasa nada. Y ese día comenzó un estudio bíblico precioso, que terminó en el bautismo de mi mamá, de mi papá, y cuando fuimos creciendo con mis hermanos también. Y esta obra que esta hermana hizo fue maravillosa. Yo recuerdo que llevaba a mi casa, que era chiquitita, llevaba a sus nietos a cantar himnos. Los llevaba, los preparaba como un coro, todo para una persona, para 2. Pero principalmente lo que esta hermana hizo fue señalar ¿qué cosa? La Biblia. Yo podría decirles que la primera parte de este testimonio fue de esa mano que mi mamá sintió en su hombro, de ese abrazo, de que su hija vivió. Pero Jesús no nos deja solo con la emoción, como yo les dije. Jesús un tiempo después completó llevando luz de la palabra de Dios a mi casa. Y ahí comenzaron más milagros, que te los puedo contar otro día. Muchísimos más. Y por eso estamos hoy. Y por eso igual sigo orando por quienes están todavía transitando el camino de duda. Pero hoy, hermanos, quiero invitarnos a eso, como hizo esta hermana, a señalar la palabra de Dios al que lo necesita, a los de la familia de la fe, a los de tu casa, a los que viven al lado de tu casa también. ¿Quieren realmente estar cimentados y estar ya en ese camino de vuelta? Estar desde Emaús a Jerusalén, porque allá nos esperan. Y es más, vamos a redoblar la apuesta. ¿Qué Jerusalén nos espera? La celestial. Así que estamos yendo por ese camino. Ojalá que el Señor nos encuentre caminando. Si estás todavía rumbo a Emaús, Jesús está con vos.
Si estás yendo a Jerusalén, Jesús está con vos, pero ahora ya vas con un conocimiento, vas cimentado, vas por más. Vamos por más. ¿Oramos? Querido Padre Dios nuestro, gracias Señor, porque eres tan bondadoso, eres tan amoroso al enseñarnos, al decidir ser como uno de nosotros, al decidir abrir tu palabra, haberla acercado en algún momento a nuestras vidas, Señor. Gracias porque somos producto de tu poder, de tu intervención y la de tu Espíritu Santo. Señor, si tenemos que transitar 2 veces el mismo camino, ayúdanos a que sea guiado por ti. Señor, que arda en nuestro corazón el deseo de poder compartir las buenas nuevas. Que si hasta ahora estamos un poco desanimados o estamos haciendo algo y necesitamos enfocarnos mejor como iglesia, pedimos que nos ayudes, que nos instruyas, que nos enseñes y que camines a nuestro lado siempre. Te invitamos a nuestras vidas y ruego, Señor, por esta iglesia hermosa que tú levantaste aquí en Florida, por la influencia de la iglesia, de los hermanos, por nuestro testimonio silencioso también, por los estudios bíblicos, por los líderes, ancianos, por el pastor, por los pastores. Señor, que tu mensaje sea exaltado hoy y siempre en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.